mis amigos de YouTube, espero que se encuentren súper bien. Seguimos en nuestra serie de recetas saludables para este año 2023 iniciando enero. Ahora te voy a compartir cómo preparar unos deliciosos vegetales salteados, porque ¿quién dijo que comer saludable era sinónimo de comer desabrido? Todo lo contrario. Vamos por los ingredientes y la preparación de nuestro delicioso Vamos por los ingredientes y la preparación de nuestra deliciosa receta. Para preparar nuestros deliciosos vegetales salteados vamos a estar utilizando un ramo de brócoli. Aquí estoy utilizando aproximadamente una taza, un puñado de molondrón. Si ustedes tienen vainita pueden utilizarla. Vamos a necesitar pimiento morrón rojo, verde, un diente de ajo, calabacín y una zanahoria mediana. Para acompañar nuestros vegetales prepararemos un aderezo súper delicioso y vamos a necesitar el agrio de medio limón, 2 cucharadas de aceite de oliva. No me salten los anuncios, déjame decirte, por cada anuncio que tú ves, YouTube me da una recompensa. Colabora con la causa, no me salten los anuncios. Media taza de consomé de pollo, una cucharada de fécula de maíz o maicena, una cucharadita de azúcar y una cucharadita de sal. Ya hemos lavado nuestros vegetales y lo primero que vamos a hacer es ir soltando o cortando el brócoli. Vamos a ir cortándolo, vamos a retirarlo de la rama, porque solamente vamos a estar utilizando esta parte de aquí, o la rama más bien. Vamos a deshojar. Es importante destacar que el brócoli es rico en vitaminas, también favorece la digestión y evita la retención de líquido. Luego de que hayamos deshojado nuestro brócoli, vamos a colocarlo en este recipiente para continuar con los siguientes ingredientes. Esto lo vamos a poner por aquí y vamos a cortar nuestro calabacín. Vamos a retirar esta parte de aquí adelante. Vamos a utilizar aproximadamente la mitad de este calabacín, que viene siendo un equivalente a una taza o taza y media. El calabacín es súper delicioso, contiene también muchas vitaminas. Lo importante de esta receta es que podemos elaborar una deliciosa receta, pero con bastante color, con bastante sabor, que vamos a disfrutar. Ahora vamos a estar cortando nuestro pimiento, lo vamos a cortar, vamos a retirar esta parte blanca, ponemos a un lado y vamos a cortarlo en tiritas. Todos los vegetales que estamos utilizando de verdad que son muy beneficiosos para nuestra salud, evitan lo que es la retención de líquido, funcionan como diurético, como es el caso del pimiento. A mí me encanta la combinación de colores que va tomando nuestra ensalada o nuestros vegetales salteados. Vamos a cortar el verde. Es importante destacar que los vegetales debemos de lavarlo antes de utilizarlo. Estos vegetales ya han sido previamente lavados. Luego de que hayamos cortado, ustedes también pueden cortarlo del grosor que ustedes gusten. Yo lo estoy haciendo medio grueso porque así pienso que sabe mucho más crujiente, y aparte que no me gusta que los vegetales estén muy cocidos. Ahora vamos a cortar el molondrón. Voy a retirar la parte de adelante y la de atrás y lo voy a dejar así, ya que el molondrón tiende a soltar bastante baba. Es importante lavarlo antes de picarlo y solamente vamos a quitar la parte de adelante y de atrás para que así no vaya a soltar toda esa baba en nuestros vegetales. Ahora estaremos cortando la zanahoria. La zanahoria la dejé con la cáscara. Voy a retirar la parte de adelante y voy a cortarla que no esté muy gruesa ni muy finas, porque ustedes saben que la zanahoria es uno de los vegetales que es mucho más fuerte para cocinar, o sea que su nivel de cocción toma un poquito más de tiempo, y por eso lo voy a cortar que no esté muy grueso. Ya esta es la cantidad que vamos a utilizar, aproximadamente media taza de zanahoria. Voy a colocarlo en mi bandeja. El ajo lo vamos a picar bien pequeñito. Destacamos que el ajo funciona como antioxidante
Es de verdad muy beneficioso para la salud. Reduce también lo que es el colesterol alto. Así es que vamos a picar lo más pequeño que se pueda nuestro ajo. Luego de que ya hemos picado muy bien el ajo, vamos entonces a la estufa para continuar con la preparación de nuestra deliciosa receta. Llevaremos un sartén a la estufa y añadiremos la cucharadita de aceite. También vamos a agregar la fécula de maíz o maicena. Agregamos toda nuestra maicena. Vamos a mover bien para que se cocine la maicena. Vamos a darle aproximadamente 30 segundos hasta que se disuelva bien o se cocine la maicena. Si ustedes ven que la maicena se le queda pegada en la espátula, no se preocupen, que cuando agreguemos los demás ingredientes esto se va a resolver y no se va a ver así. Luego de que se haya cocinado un poco, ustedes pueden ver cómo va cayendo la maicena. Después de que se haya disuelto la maicena, vamos a estar agregando el consomé de pollo. El consomé de pollo que estoy agregando es el que utilicé en días pasados cuando preparé unas deliciosas croquetas de pollo. Así es que te invito que si no has visto cómo preparar unas deliciosas croquetas de pollo, te dejaré el link aquí arriba en nuestro video. Agregamos el resto del caldo de pollo y movemos bien hasta que espese nuestro aderezo. Movemos constantemente. Luego de que la maicena haya tomado esta consistencia que ustedes pueden ver, agregaremos la sal. No vamos a agregar toda la sal porque no queremos que quede salado, sino que vamos a agregar un poquito, vamos a probar y luego entonces sabremos si le hace falta mayor cantidad de sal. Vamos a echar primero el azúcar. Movemos bien. El fuego debe estar medio bajo para evitar que se seque muy rápido y que no se cocine nuestra salsa. Vamos a probar si el nivel de sal está bien. Ya no le agregaré más cantidad de sal. Ahora estaré añadiendo el agrio de limón. Listo. Y vamos a seguir moviendo. Y ya está listo nuestro delicioso aderezo para nuestra ensalada. Ahora vamos a ver qué tal van nuestros vegetales. En un sartén añadiremos 2 cucharadas de aceite de oliva y echamos a sofreír el ajo que hemos picado. Debemos de estar pendiente para que el ajo no se queme. Lo que queremos es que el ajo se sofría, el fuego está medio para que así no se queme nuestro ajo. Luego de que se haya sofrito nuestro ajo, agregaremos los vegetales, pero lo vamos a hacer en el siguiente orden. Agregaremos los vegetales que tienen un nivel de cocción mucho más fuerte. Es por eso que vamos a empezar con las zanahorias. Vamos a mover un poco. Movemos bien nuestras zanahorias y luego agregaremos aproximadamente 2 cucharadas de agua para que así las zanahorias se suavicen un poco y se pongan un poquito más blanditas, no para que se sancoche. Lo que queremos es que se suavicen nuestras zanahorias. La vamos a tapar por aproximadamente 2 minutos. Ya nuestras zanahorias se han suavizado un poco. Vamos a estar agregando los molondrones. Lo vamos a dejar cocinar un poco. Agregaremos nuestros calabacines. Vamos a ponerlo abajo. El brócoli. Como a mí me gusta que el pimiento me quede crujiente, no me gusta que esté bien cocido, lo voy a dejar para agregarlo ya justo cuando vaya a apagar mis vegetales. El fuego está medio bajo, lo voy a dejar aquí, voy a mover un poco porque no quiero que mis vegetales se vayan a quemar. Voy a dejarlo cocinar un poquito. Luego de que se sofrían, entonces lo voy a tapar por aproximadamente 2 minutos y vamos a ver qué tal van quedando nuestros vegetales. Han pasado 5 minutos y ya nuestros vegetales se han cocido al nivel que nosotros queremos. Usted le va a dar 5 minutos
y va a probar. Usted se va a dar cuenta de que ya sus vegetales están listos cuando usted lo prueba y están crujientes, pero que se sienten tiernos. Entonces vamos a estar agregando el pimiento. Vamos a seguir moviendo. Movemos bien. Y luego de que hayamos integrado bien el pimiento, vamos a agregar nuestro aderezo. Voy a agregar solamente la mitad. Si usted no se va a comer todos los vegetales de una vez, usted puede preparar solamente lo que usted vaya a consumir y la otra lo puede guardar. Me encanta prepararlo de esta manera porque así se integra bien lo que es el sabor del aderezo y ya sería solamente servir en nuestro plato. Miren qué bonita se ven nuestros vegetales. Ahora vamos a servir para que ustedes puedan apreciar mucho mejor. Ahora vamos a servir nuestra ensalada. Observen qué bonita, qué combinación de colores tiene, además de la combinación de sabores. Yo espero que ustedes preparen esta deliciosa receta en casa. Me dejan saber si ustedes han elaborado este aderezo. En caso de que ustedes no tengan el consomé de pollo, ustedes van a elaborar el aderezo de su preferencia. Hola, soy Claribel Pacheco. Gracias por disfrutar de nuestras recetas. Te dejaré vinculado 2 videos para que sigas disfrutando de esta y otras recetas que tenemos en nuestro canal.